¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en un nuevo teórico. En este caso, eh, vamos a complementar lo que ya habíamos visto hasta el momento respecto de los absolutismos, pero a reseñar el caso que nos había quedado pendiente, como habíamos señalado en el teórico anterior, de el otro caso digamos, hay muchos, pero dos que se toman como referencias. Eh, por su desarrollo, pero también por sus resultados, que es importante tenerlo en cuenta. En este caso nos estamos refiriendo al caso inglés, ¿sí? Caso paradigmático como casi todos los procesos eh, de esta naturaleza en las islas británicas, porque va a tener un desarrollo bastante particular. Ya Inglaterra de por sí poseía algunas características distintivas con lo que sería la Europa continental, porque tendría, entre otras cosas, un desarrollo comercial un poco más avanzado que el resto que el continente europeo, por lo tanto un sector de burguesía mercantil también más desarrollado. Eh, Poseía también en ese sentido, ya desde épocas medievales, una tradición parlamentaria de más largo alcance que las experiencias continentales más paradigmáticas, como el caso francés o el caso español, por ejemplo. Bueno, ni hablar también eh, del Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, y también, por otro lado, junto con esto, también había recibido el proceso de reforma. No es que no generaría problemas, no, parte de los problemas que vamos a ver ahora vienen por ese lado, pero gran parte del fenómeno de reformas religiosas vinieron impuestas desde arriba con bastante coherencia, ¿sí? La reforma anglicana que inició Enrique VIII y que terminó de perfeccionar Isabel I, digamos, a lo largo de todo el siglo XVI, consolidó una iglesia asociada al Estado que difícilmente se cuestionó, aún con reinados de casas que fueran católicas. ¿Sí? Eso no fue un inconveniente, como si lo fue, por ejemplo, en el caso francés, como lo vimos, o inclusive en el caso español, que si bien no tuvo ningún atisbo de eh, alguna algún reinado, algún gobierno de tipo reformado, eh, sí la monarquía española peleó duramente contra ello. Bueno, la Inquisición, el desarrollo de la Inquisición, el desarrollo de las órdenes, en ese sentido, la jesuita y demás, eh, colaboraron en ese sentido. Pero bueno, volvamos al caso inglés. Bien a principios del siglo XVI, en los primeros años, muere Isabel I, Isabel II no, sí, viva todavía. Muere Isabel I después de un largo reinado de 40 años y asume, ella es, como habíamos reseñado y como ustedes ya probablemente la conozcan, la que fue conocida como la Reina Virgen, que se casó con el Estado, es decir, no consolidó un matrimonio que sirviera de alianza militar y que asegurara un heredero, por lo tanto allí muere la casa Tudor. Y asume la corona una rama colateral que ya había tenido un reinado a mediados entre la muerte de Enrique VIII y la asunción de Isabel I, había habido vamos a recapitular brevemente. Enrique VIII, su primera mujer, había sido una católica. Esa católica le había dado solamente hijas mujeres, ¿sí? Y pasaron a formar esas hijas la corona escocesa, ¿sí? Los Estuardo. En el interregno entre el reinado, la muerte de Enrique VIII y la asunción del trono de Isabel I, reinó un Estuardo, ¿sí? Después, los Estuardo, ese fue el momento como de mayor tensión, porque venía con el catolicismo a imponerlo, a prohibir el anglicanismo. Eso había generado tensiones en ese momento, pero se habían alivianado, en realidad se habían eliminado, porque Isabel I se encargó de matar a la que sería su hermanastra, no su hermana, hermanastra en realidad, y eliminar toda posibilidad del retorno
el catolicismo, ¿no?, de los Estuardo, porque a través de una serie de, como el acta de consolidación, que fueron fortaleciendo la capacidad del anglicanismo para tener en cuenta, para hacerse cargo de el Estado. También es importante señalar antes de avanzar que en Inglaterra tenemos por lo menos, tenemos más, pero tenemos por lo menos cuatro vertientes religiosas que van a ser importantes y que con el tiempo se van a ir desarrollando. El catolicismo, por supuesto, el anglicanismo como una parte de la religión reformista, los puritanos, ¿sí?, que van a ir surgiendo con el tiempo y se van a desarrollar sobre todo en los sectores mercantiles urbanos. Los anabaptistas, que esos son un grupo bastante poco importante y que no tienen mucha capacidad política. Bueno, también tenemos eh, ay, no me sale el nombre. Bueno, que fueron expulsados en el Mayflower hacia América, que un poco van a definir esta situación de las religiones dentro de el territorio inglés. Perdón, estoy tratando de reubicarme porque con todo esto me fui un poco de tiempo y espacio. Y el cuarto grupo religioso, sí, los católicos van a estar concentrados sobre todo en Escocia y en Irlanda, y hay un cuarto grupo que van a ser los presbiterianos, que van a estar también ubicados en parte de la aristocracia escocesa. La aristocracia escocesa se divide entre presbiterianos y católicos. Entonces tenemos, resumiendo, 4 grandes grupos religiosos que son los que van a por lo menos impulsar debates o conflictos políticamente. Los católicos, los anglicanos, los puritanos y los presbiterianos, que son estos grupos escoceses. Retomando el hilo de la relación histórica, tenemos entonces que a principios del siglo XVII se terminan los Tudor. No hay quien herede, un Tudor que herede el trono que deja Isabel. Entonces se resuelve dinásticamente, convocando a un Estuardo, ¿sí?, a Jacobo I Estuardo, que si bien es católico, asume la conducción del reino anglicano. Sin embargo, durante su reinado va a ser más bien de pacificación y recuperación económica, porque veníamos también de el proceso de fuerte conflicto bélico, de constante guerra que había tenido su antecesora Isabel. Entonces su gobierno estuvo dirigido en ese sentido, y además para empezando a recibir los embates de lo que es este proceso de crisis del siglo XVII, que se resolvió de manera positiva para el caso inglés, como ya dijimos anteriormente. El sucesor de Jacobo I, Carlos I Estuardo, es el que con el que van a empezar a surgir los conflictos. ¿Por qué? Carlos, ni bien asumido a mediados de la década del 20, del siglo XVII, ¿no?, va a tender a mostrar cada vez más tendencias absolutistas en el manejo de su gobierno. Como ustedes saben, y si no lo sabían, ahora lo saben, el Parlamento no funciona de la manera en que funcionan los parlamentos actuales. El Parlamento inglés funcionaba cuando el monarca lo convocaba, ¿sí? Sin embargo, existía el consenso político, además estaba establecido en una de las actas, que el Parlamento debía ser convocado con cierta regularidad, porque además era el que,
digamos, validaba las leyes que dictaba el monarca. Es decir, sí o sí precisaba esa representación. Allí estaban representados sectores aristócratas, la nobleza en general, pero también van a empezar a lograr acceder a lo largo del siglo XVII comerciantes poderosos, burgueses con mucho capital van a eh, que van a impulsar también una serie de demandas que antes no existían en este contexto. El problema que va a empezar a surgir con Carlos es que va a empezar a dejar de convocar a los parlamentarios para la asignación de sus leyes, o bien los va a convocar y va a cerrar el parlamento cuando las resoluciones que este parlamento tome sean adversas a él. Eh, Y esta circunstancia se va a ir agravando con algunas medidas que va a tomar Carlos, que van marcando este paso hacia el absolutismo. Por ejemplo, el encarcelamiento de opositores sin que medie juicio o sin que medie acusación alguna, solo por el capricho del, del monarca. Bueno, la prescindencia del Parlamento en la toma de decisiones, algunos rasgos de intolerancia religiosa hacia algunos grupos, sobre todo los presbiterianos, bueno, el surgimiento del puritanismo que va también a ser combatido por Carlos. Y esto eran cosas que el sector comercial, el sector burgués no estaba, que además tomaba cada vez más papel, protagonismo y poder dentro del Parlamento, no iba a permitir. Por supuesto, está todo eso cruzado, pero también están los intereses económicos. Recuerden que el monarca era el que recaudaba, ¿sí? Las patentes de corso que otorgaba el monarca para poder piratear o incluso para poder el comercio legal que comerciaba en los puertos que estaban indicados por el monarca, por el reino, ¿sí? Por la monarquía inglesa en Inglaterra, también eran todas recaudaciones que de a poco el monarca va monopolizando bajo su esfera. Además de empezar a dejar de consultarle al Parlamento cuestiones de aumentos en materia impositiva, tanto en cantidad de impuestos como en la suma de los mismos. Todo esto va a ir generando Carlos asumió en 1625, va a ir generando con los años fuertes tensiones. A esto se va a sumar en parte algunas fallidas intervenciones de Carlos en conflictos extranjeros, ¿sí? Como en el bloqueo del puerto de La Rochelle en Francia. Allí va a ser con un gran costo fiscal, por lo cual, sin convocar al Parlamento, Carlos va a intervenir y va a aumentar los impuestos para poder solventar tanto los gastos de la guerra como los de la posguerra. Pero también va a haber fuertes disidencias internas. Por ejemplo, y uno de los más importantes, tal vez uno de los que causó el estallido de esto, además del progresivo aislamiento de la corte que Carlos venía trayendo con los años, ¿sí? Se convocaba cada aproximadamente 3 o 4 años a los parlamentarios, cuando en realidad deberías convocarlos en un periodo de 6 meses, de 6 a 12 meses. El otro gran conflicto fue que en febrero de 1638 una gran parte, un gran grupo de aristócratas escoceses de tendencia presbiteriana firmó un pacto, que se llama el National Covenant, que se comprometía a defender la religión, las leyes y las libertades del reino escocés. ¿Sí? Que recuerden que todavía no formaba parte integral, no eran el Reino Unido, ¿sí? Como lo conocemos ahora. Eso va a suceder a mediados del siglo siguiente.
Esto va a generar una, digamos, en este pedido en realidad no pedido, reclamo ante el rey, va a estar sucedido por una rebelión armada, porque el monarca, por supuesto, no va a aceptar estas prerrogativas que pretendía Escocia, que prácticamente implicaban en términos reales una secesión de lo que era la unión entre las coronas, porque además de última, el propio Estuardo, el propio Carlos Estuardo, provenía de Escocia. ¿Sí? Eso también le generaba recelos dentro de Inglaterra, el hecho de ser escocés y particularmente de estar casado con una francesa y de haber sido, según sus detractores, un filo francés declarado, y eso iba en contra de estos intereses. Pero en fin, la rebelión escocesa obligó a Carlos a conformar un ejército, lo cual también demostró la fuerte debilidad de Carlos en realidad no de Carlos, de la corona en general, porque tardó mucho tiempo en conformar un ejército para poder combatir a Escocia. Finalmente, eh, este conflicto de solución, hay un par de batallas con triunfos bastante pírricos, va entrándose sobre fines de 1640 en las vías de lo que parecía ser una pacificación, ¿sí? Eh, y en 1640 Carlos convoca al Parlamento. Este es el Parlamento que se conoció como el Short Parliament o Parlamento Corto. ¿Y por qué es importante esto? Eh, Carlos convoca a este Parlamento especialmente para que el Parlamento apruebe el pago de las asignaciones a los que habían combatido, ¿no? O los que estaban combatiendo aún contra Escocia. Eh, este Parlamento ya tenía mayoría puritana, que obviamente se iba a negar a ese tipo de exacción fiscal que exigía una guerra que tampoco había sido buscada por el Parlamento, y obliga a Carlos a disolverlo. Ya se destacaba en este Parlamento una figura que sería la de John Pym, que era un fuerte comerciante, que es el que comenzaba a organizar la oposición cada vez más decidida, definida contra Carlos Estuardo. No tanto contra la política fiscal, que era importante, sino sobre todo contra esta tendencia que había mostrado Carlos y que cada vez se profundizaba más del absolutismo estatal, es decir, de prescindir del otro órgano de gobierno, que era el Parlamento, para las decisiones más importantes del gobierno. Cosa que Luis XIV había ido haciendo lentamente, y los franceses no habían opuesto, los nobles franceses por lo menos no habían opuesto una fuerte resistencia. En noviembre de ese año, Carlos convoca de nuevo a otro parlamento, que se va a oponer con esta figura, con la de John Pym, sobre todo los monopolios reales, tanto en política como en economía. Y pese al intento de Carlos de disolverlo, el Parlamento se va a mantener. Y esto es lo que vamos a conocer como el Long Parliament o Parlamento Largo. El Parlamento Largo va a empezar a tomar medidas que no solo tenían ya que ver con la cuestión económica y fiscal, sino que empezaban a recortarle algunas prerrogativas del monarca, como por ejemplo el derecho, le quita el derecho de disolver el Parlamento cuando él quiera, liberaliza la prensa, que Carlos había ido recortando también con el tiempo, y anula la posibilidad de el monarca, que también Carlos lo había hecho, de elegir por sí mismo a sus ministros y consejeros. Todo tenía que ir con acuerdo del Parlamento. Esto se perfilaba ya no como un reclamo contra un monarca, sino como una redefinición del sistema político, del sistema monárquico en general, y que en términos prácticos sí comenzaba a limitar el absolutismo de los Estuardo.
En 1642, Carlos, sin orden previa y sin justificativo, más que el encono político, ordena arrestar a 5 parlamentarios opositores. Y Londres, el parlamento londinense y gran parte en realidad del parlamento y buena parte de la población, que también había sufrido mucho con no solo el absolutismo sino el esfuerzo de guerra de Carlos, se levantan, se sublevan contra el rey y Carlos tiene que abandonar la capital, tiene que abandonar Londres. Y a mediados de año, tanto el monarca como el parlamento empiezan a convocar milicias y se inicia una guerra civil indirecta por estos años, es decir, sin enfrentamientos abiertos, lo que sería, como en muchos periodos sucedió, una paz armada, ¿sí? Un periodo en el que ambos tensionan políticamente y militarmente, pero no llegan a entrar en guerra. Hacia 1643 las cuestiones constitucionales empezaron a pasar a un segundo plano y empezaron a primar visiones más radicalizadas, el radicalismo sobre todo religioso, la agitación social y también las exigencias de un nuevo elemento que empezaba a aparecer, que era un ejército compuesto pura y exclusivamente por puritanos. Que esto va a ser un elemento importante que ya lo vamos a ver ahora en un ratito. En la primera fase de la guerra civil, entre el 43 y el 44, parecía que ambos bandos buscaban algún tipo de entendimiento antes de entrar en la guerra abierta. La población también estaba muy dividida, había una parte que estaba a favor del rey, otra parte que estaba indiferente o incluso hostil a ambos bandos porque no deseaban una guerra civil. Ahora, lo que inculcó ideas y tensiones radicales fue definitivamente en 1644 la formalización de este nuevo ejército. Se lo conoce como la New Model Army. Y fue creación de uno de los parlamentarios más radicalizados que era seguidor de John Pym, también comerciante, pero de ideas mucho más radicalizadas que las de Pym, que era Oliver Cromwell. Era él el que había ido estimulando desde 1640, desde el Short Parliament, había venido estimulando la idea de crear un ejército parlamentario que no dependiera de la autoridad del rey en virtud de lo que de que Carlos estaba asumiendo demasiado poder, había ido asumiendo con el tiempo. El ascenso definitivo de Cromwell fue en octubre del 44, cuando sus tropas derrotan a las tropas realistas en uno de los enfrentamientos. Con ese triunfo terminó por doblegar al sector que representaba a Pym, que era el sector más moderado dentro del Parlamento, que iba a la guerra, pero que no pretendía dar vuelta, digamos, el sistema político, como sí lo pretendía Cromwell, y lo vamos a ver. Ese año en la Cámara de los Comunes se aceptan las reformas de Cromwell que reorganizan el ejército y crea definitivamente para todos este New Model Army y se le concede a él, a Cromwell, la autoridad para designar a los máximos responsables. ¿Qué implicaba esto? La New Model Army, tropas mejor equipadas, pagos de sueldos fijos, la posibilidad de hacer una carrera dentro del ejército. Y renueva a todos los oficiales del ejército. No es un ejército necesariamente nuevo, ¿sí? Estaba compuesto también por gente que ya había combatido largamente en otros conflictos o conflictos civiles, pero lo que hace es descabeza a todos los oficiales que venían previamente y coloca en su lugar a todos nuevos y todos puritanos, ¿sí? Todos de su tendencia. En 1645 el ejército real es derrotado por esta New Model Army y Carlos es encarcelado por primera vez. Acá la mayoría parlamentaria, para conservar el apoyo de los hacendados, que todavía lo tenían, pero que veían también con algo de temor las ideas y el proceso que venía llevando adelante Cromwell, intentó desmovilizar las tropas del New Model Army. Pero en sí mismo, este New Model Army ya era
un factor más político que militar, ¿sí? Presionaba más políticamente que militarmente en este momento porque además había demostrado su eficacia en el campo de batalla. Y era un proceso, un factor más político que además se iba tiñendo progresivamente de propósitos revolucionarios, bien distinto de lo que era cuando había comenzado este proceso. Ante las pretensiones del Parlamento de querer disolver, el ejército, digamos, se independiza y forma un consejo propio de autogestión, de autogobierno. Londres se rebela contra esto y el ejército entra a la ciudad y la ocupa en 1647. A todas estas tensiones que ahora empezaban a existir entre los miembros del Parlamento, se une que luego de esto Carlos logra huir de prisión, llega a un acuerdo con Escocia, que eran con los que había combatido, pero que preferían a un monarca estuardo antes que a esto que estaba sucediendo con la burguesía londinense, e intenta pactar, Carlos intenta pactar con el Parlamento en contra de Cromwell. Cromwell reacciona, va con sus tropas hacia Escocia, derrota nuevamente a las tropas realistas y instaura en Edimburgo, la capital escocesa, a un gobierno dictatorial que le responde a él. Y hacia fines del 48, Carlos caía preso una vez más. La postura política de Cromwell en este momento pretendía o se mostraba hacia afuera como moderada, tendiente a la paz civil, e incluso se muestra dispuesto a convencer a Carlos para que ceda en algunos puntos, ¿sí? Los más importantes, que eran los que habían originado la revuelta, y así que mantenga la corona. Mientras tanto, y acá es cuando el proceso se radicaliza y sucede algo inédito, los diputados, los parlamentarios más de los comunes, más radicalizados, organizan un proceso, ¿sí?, en el que encuentran a Carlos culpable de traición, de tiranía, de asesinato y enemigo público y del orden común, lo condenan y lo decapitan. Esto fue la primera vez que sucedió en esta magnitud y por supuesto que generó un estruendo gigantesco. Era la primera vez que se veía lo que ya después los franceses demostrarían lo que se podría lograr, pero era la primera vez que se veía lo que un proceso revolucionario podía hacer, que era descabezar a la máxima autoridad, que además no era cuestionada en ese momento, porque además tampoco el reclamo del Parlamento había surgido como un reclamo para modificar el orden monárquico por otro nuevo sistema. Esto además se recibió como espanto en el continente, porque eran todas monarquías de distinto tipo, pero eran todas monarquías. Luego de decapitar antes de decapitar a Carlos, le prohibieron nombrar un sucesor en la corona y el Parlamento se atribuyó entonces la autoridad plena en términos políticas y comenzó a diagramar un régimen republicano, ¿sí?, lo que se conoce como la República de Cromwell. Se conformó un Consejo de Estado que, como política inicial, comenzó a perseguir a católicos y a monárquicos, aunque igualmente estamos hablando de una república de carácter oligárquico, ¿sí? Recuerden que república y democracia son dos conceptos que van por separado. Cromwell inicialmente intentó acercarse a Irlanda y Escocia para evitarse un enfrentamiento nuevamente allí adentro, pero los escoceses no solo no reconocían al Parlamento como autoridad alguna, sino que rápidamente designaron, en contra de lo que habían intentado los republicanos, rápidamente designaron a Carlos II Estuardo, el hijo de Carlos I, como el heredero de la corona. No como el heredero de la corona, porque ya Carlos I estaba muerto, sino como el nuevo monarca. Por lo tanto, Cromwell va a la guerra, los derrota, pero Carlos logra huir. También avanzó militarmente sobre Irlanda, la ocupó y derrotó a todos los jefes monárquicos. Estos éxitos en la batalla y la desestructuración de los enemigos dentro de las propias islas británicas le generaron primero a Cromwell una fuerte adhesión
popular, ¿sí? A este republicanismo. Cromwell pretendía crear una alianza protestante en términos europeos que combatiera todas las monarquías católicas y además que fuera comercialmente activa, ¿sí? Donde el peso de la intervención de la corona no interrumpiera el desarrollo del sector comercial. En 1653 crea un nuevo parlamento sin elecciones, que a su vez crea un nuevo Consejo de Estado, bastante impopular, ¿sí? Hasta que en diciembre de 1653, estimulado por el propio Cromwell, por supuesto, este consejo es disuelto y Cromwell es nombrado Lord Protector de Inglaterra. Es decir, lo que sería en nuestros territorios un dictador supremo, ¿sí? Sobre él no recaía ninguna autoridad, él disponía de toda la autoridad, dirigía la política exterior, dirigía las Fuerzas Armadas, dictaba ordenanzas y tenía a su cargo el pleno del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo e incluso fuertes atribuciones del Poder Judicial. El éxito de la política cromwelliana se basó también en un fuerte desarrollo de la liberalización de la economía y estaba asentado principalmente en la New Model Army, que le respondía a él. Por lo tanto, no había tampoco mucha capacidad de oposición porque había demostrado con esto tener fuerte capacidad represiva y además un ejército que era superior no solo en número sino en profesionalización con los otros ejércitos que formaban parte del contexto insular. Ese fue uno de los éxitos del el sistema cromwelliano, el desarrollo de este nuevo ejército. Avanzó en la cuestión religiosa y política, privando de derechos civiles a los católicos y persiguiendo, tratando de aniquilar, aunque no pudo con todos, a los monárquicos. En 1657, Oliver Cromwell convoca un nuevo parlamento dócil hacia él, que declara el cargo de Lord Protector hereditario, ¿sí? Vuelve a disolver el Parlamento y comienza a tomar algunas... ¿Cuándo lo disuelve el Parlamento? Cuando el Parlamento se pone poco dócil a sus requerimientos. Entonces lo disuelve y comienza a tomar atributos propios de la monarquía. Es decir, se viste con los trajes propios de un monarca, empieza a utilizar no una corona, pero sí algo parecido, un cetro de gobierno, y además adopta el color púrpura, que es el color monárquico por excelencia. En 1658, Cromwell, en el cenit de su poder, muere y es reemplazado por su hijo, Richard Cromwell. Deja a su muerte un ejército profesional de más de 40.000 hombres con importantes cargos en la administración política, pero también un fuerte disgusto, no solo en la gentry, que son los que forman parte del Parlamento, sino en la población civil, que también se encontraba fuertemente cansada, ya agotada de una sociedad militarizada constantemente como lo había sido la sociedad de la República de Cromwell. En 1659 el Parlamento, convocado por Richard Cromwell, el heredero, ¿sí? ¿Qué quiero mostrar con todo esto? Que en realidad Oliver Cromwell, en el proceso de construcción de una república y el combate al absolutismo, él mismo había terminado convirtiéndose con otro nombre, que era el de Lord Protector, en un líder absolutista, ¿sí? En un dictador no solo sin posibilidad de que se le opongan ni política ni económicamente, sino que ha ido tomando atributos simbólicos propios de la monarquía y propios del absolutismo de Estado. La convocatoria que hace Richard Cromwell es
porque ante Richard Cromwell además con una personalidad totalmente distinta a la de su padre y mucho más debilitado, además en un contexto crítico que era el que había dejado su padre. Este parlamento que él convoca en realidad se oponía al ejército que buscaba disolverlo y Richard, muy a su pesar, lo disuelve. En mayo de 1659 renuncia al cargo él y los militares conforman un Consejo General de Oficiales. Este régimen, el régimen cromwelliano, había agotado a la población por ser un régimen estrictamente militarizado, muy férreo, y además la gentry también había vivido con mucho terror primero el decapitamiento del propio Carlos, lo cual implicaba que cualquiera en ese contexto podía terminar con su cabeza despegada del cuello, sino también la radicalidad de las reformas que había ido tomando Cromwell en el camino. Comienza entonces un proceso de reacción monárquica y Carlos II realiza un movimiento a fines de 1659 que lo reposiciona políticamente como una posibilidad. Emite lo que se llama la Declaración de Breda, donde propone, a cambio de la restauración monárquica, la amnistía a los revolucionarios, la tolerancia religiosa y el pago de los atrasos del ejército, que era también una deuda que había dejado Oliver Cromwell. En mayo de 1660, tanto lores como comunes van a reconocer la legitimidad de Carlos Estuardo, lo van a invitar a que se haga cargo de la monarquía de nuevo y se produce lo que se llama la restauración. ¿Sí? En 1660 los Estuardo, con Carlos II, el hijo de Carlos I, son restaurados en la monarquía. Pese a lo que había intentado Richard Cromwell, el ejército por sí no se había desarmado, sino que había sido clave además en la transición, pero muy a su pesar, al pesar de Carlos II, tiene que renunciar a esa posibilidad y finalmente paga los asignados que adeudaba el ejército, la monarquía, perdón, al ejército, y lo disuelve. ¿Sí? Muy a su pesar, porque era un arma disuasiva muy importante la New Modern Army. Se había comprometido entonces Carlos II Estuardo a, digamos, moderar el absolutismo y a someterse a la voluntad también en gran parte del Parlamento. Durante su reinado surgieron las dos tendencias políticas importantes que dominaron la gran parte de la escena política inglesa durante varios siglos, que fue la tendencia de los Tories, que estaban más inclinados por el reforzamiento de la autoridad real, y los Whigs, por otro lado, que eran contrarios a la alta nobleza y más celosos de los derechos del Parlamento. En 1664, el Parlamento logra uno de sus mayores triunfos en este contexto, que es la Triennial Act. Es decir, es una ley a través de la cual el rey se compromete cada 3 años a convocar al Parlamento para discutir todas las cuestiones que tengan que ver con la administración del reino. Aunque Carlos lo acepta, finalmente no lo iba a cumplir, y empezaba a mostrar, tal como su padre, tendencias absolutistas. Tanto que en 1679 impulsa un habeas corpus para prohibir los encarcelamientos arbitrarios
por parte del poder político y limitar el poder de la corona, porque Carlos había empezado a hacer lo mismo que su padre. Además de que comenzaba a surgir otro problema. Carlos dejaba la corona como heredero a su hermano, a Jacobo II Estuardo, que era bautizado católico, era un ferviente católico. Finalmente, el Parlamento en 1679, ese mismo año, sí, esto es importante, en 1679 el Parlamento va a dictar el Bill of Exclusion, ¿sí? El acta de exclusión, que apartaba a Jacobo II Estuardo de la posibilidad de asumir el trono. Por supuesto, Carlos II, ¿qué hace? Desconoce este acta y disuelve el Parlamento, tal como estaban acostumbrados. Se organizaron a partir de ahí diversos complots que intentaron por todas las maneras derrocar al rey, o por lo menos limitar su poder y forzar a que convoque al Parlamento. Además de que Carlos comenzó a involucrarse en conflictos internacionales. Empezó a involucrarse en los conflictos con, por un lado, Luis XIV, ¿sí? Contra el otro monarca absolutista, y además logró entrar en conflicto con Holanda nuevamente, ¿sí? Pese a que las coronas eran parientes, bueno, todas las coronas eran parientes entre sí, pero estas estaban particularmente unidas, ya vamos a ver por qué. Entra en un conflicto bastante extenso con Holanda y con resultados bastante desfavorables, porque si bien la flota inglesa era grande y era importante, la flota holandesa se había desarrollado mucho en los últimos tiempos, sobre todo desde que las Provincias Unidas se habían unificado, se habían independizado de España y se habían unificado y tenían ahora un jefe, líder político único, que llevaba el cargo de Statuder. En 1685 Carlos muere y asume su hermano, ¿sí? Jacobo II Estuardo, que contaba pura y exclusivamente con el apoyo de los Tories, sin el apoyo de ninguna de las otras tendencias, ni políticas ni religiosas, al interior del Parlamento, ni incluso de la población, que empezaba también a sentir con mucho más fuerza, digamos, el poder de estos monarcas absolutistas. Esto estimuló, digamos, varias revueltas de los Whigs. Y hubo un evento que tal vez fue también muy importante. Recuerden que en 1685 Luis XIV había revocado el edicto de Nantes, ¿sí? Es decir, había prohibido algunos beneficios o algunas... sí, eran beneficios en ese contexto que tenían los reformados, los hugonotes franceses. En ese contexto, Jacobo II, bastante descuidadamente, de una forma bastante torpe, empieza a solicitar por la restauración, no solo solicitar, sino actuar bastante decididamente por la restauración de la religión católica como religión oficial. Esto terminó de levantarlo las oposiciones contra el monarca, ya incluso dentro de la propia corte, ¿sí? Tanto fue así que en 1688, después de 2 años y medio de reinado, en lo que solo había juntado rencores, resentimientos de todos los sectores e incluso de la población, se produce el evento que se conoce como la Revolución Gloriosa, ¿sí? Y acá tenemos que ponerlo entre muchas comillas. Primero vamos a explicar de qué se trata y después vamos a analizar brevemente este concepto. En 1688
tanto lores como comunes, bueno, Whigs, los Tories no, porque son los únicos que van a permanecer como apoyo a Jacobo, e incluso la población, empiezan a reclamar la llegada de un nuevo monarca, es decir, la destitución de Jacobo, pero teniendo la previsión de que no pueda, de que no suceda. ¿Por qué se da esto? Que no vuelva a suceder lo que ya había sucedido antes, que no haya otro monarca decapitado, que no haya otro proceso de guerra civil y que no haya otro intento republicano que termine con una dictadura tan desgastante como la de Cromwell. Entonces, lo que van a hacer es convocar los comunes, ¿sí? Y los Whig, los que tenían poder político, van a firmar una declaración pidiéndole al Estatuder Guillermo, el Estatuder de Holanda, que era Guillermo de Orange, que se haga cargo de la corona inglesa. ¿Por qué, dirán ustedes? Jacobo tenía 2 hijas. Una de ellas, María Estuardo, estaba casado con el Estatuder holandés, ¿sí? Guillermo de Orange. Por lo tanto, y además, Guillermo de Orange había tenido mucho reconocimiento porque había sido uno de los organizadores de las alianzas contra Luis XIV, además alianzas victoriosas o por lo menos positivas en el terreno político. Así que, unos meses después, Guillermo de Orange desembarca en Inglaterra con unos 15.000 hombres, dispuesto a la batalla. La batalla es siempre, en este caso, virtual, porque Jacobo primero intenta una oposición, pero que queda más en retórica que en otra cosa, porque además no contaba con apoyos en las aristocracias que eran las que estaban a cargo del ejército. Así que Jacobo II se ve obligado a renunciar al trono y a marchar al exilio. Lo recibe, por supuesto, Luis XIV. Entonces se instala en el trono Guillermo de Orange. La instalación de Guillermo de Orange es la solución, una de las soluciones burguesas más importantes en este contexto. Guillermo de Orange era un rey acostumbrado ya a el control de una monarquía parlamentaria, que además provenía de una nación, un territorio que estaba fundamentalmente atravesado por el comercio como base de su economía. Por lo tanto, acepta a Guillermo de Orange hacerse cargo del trono, convoca al Parlamento, le otorga plenos poderes, la plenitud casi completa de los poderes. Guillermo de Orange se reserva el derecho de llevar adelante las relaciones internacionales y declarar la guerra o la paz, siempre ese solo en acuerdo con el Parlamento, mientras el Parlamento se dedicaba al resto, ¿sí? A la cuestión impositiva, a la seguridad interna y a esos demás aspectos de los que solamente tenía que informar al monarca. Esto implicó también, por otro lado, el cambio en la sucesión de corona, ¿sí? Guillermo de Orange no dejó descendencia, por lo cual hubo que buscar por estas soluciones dinásticas otra dinastía. Terminaron viniendo los Hannover de Alemania, que son los que gobernaron hasta que fueron reemplazados por los Windsor, que son los que actualmente gobiernan. Isabel II es de Windsor, de la casa de Windsor. Esto también implicó durante muchos siglos fuertes rebeliones de los escoceses, estimulados por los sucesivos estuardos que desde el exterior buscaban recuperar la corona. El último gran levantamiento se dio en 1745, que fue tercer levantamiento jacobita, que fue el de Carlos III Estuardo, ¿sí? El príncipe Carlos, el hijo de Jacobo II, que intentó retomar la corona, fue derrotado, y ese fue también el fin de Escocia como reino independiente. Se incorporó definitivamente a la Gran Bretaña, ¿sí? Esto marca un poco el cambio o la diferencia entre el proceso francés y el proceso inglés, ¿sí? Ambos son un caso de absolutismo. En el caso francés es un caso totalmente distinto porque
La realidad económica era distinta, ¿sí? La respuesta a la crisis es distinta. Fíjense que la respuesta a la crisis inglesa es liberalizadora de la economía, mientras que la francesa es intervencionista, por lo tanto el papel del Estado es mucho más importante. Luis tuvo menos resistencia para imponer su poder, a diferencia de los estuardos ingleses que debieron combatir contra un parlamento que ya tenía una fuerte trayectoria política por detrás y además Francia no tenía tan desarrollada como, aunque sí existía, pero no tenía tan desarrollada y con tanta capacidad política una burguesía mercantil como sí lo tenía Inglaterra, que además presionaba para sobre todo evitar las intervenciones del Estado, las intervenciones del monarca en la libertad económica de la que ellos dependían, ¿sí? El otro tema que vamos a tocar acá, pero muy brevemente, porque esto lo desarrollarán ustedes en el trabajo práctico, es lo que conocemos como la Revolución Científica. El siglo XVII, sí hemos visto a lo largo del tiempo de este periodo distintos movimientos, el humanismo, el Renacimiento. El siglo XVII va a estar dominado por los inicios de la Revolución Científica, ¿sí? Es importante tener en cuenta algunos aspectos, que ustedes después van a desarrollar algunas cuestiones muy particulares en las que no vamos a profundizar demasiado, que es cada una de las áreas. Vamos a así puntualizar después muy brevemente. Pero acá para tener en cuenta los lugares en los que tuvo desarrollo, que son principalmente Holanda, Francia e Inglaterra, fundamentalmente, y los contextos en los que se dieron, es decir, a partir de qué herencias. Y acá vamos a mencionar, pese a que hay algunas más, vamos a mencionar dos. Por un lado, la herencia que tiene que ver con la de la antigüedad, la antigüedad clásica, grecorromana, que es la trascendencia que había sido dejada a un lado durante la época medieval no solo del pensamiento en términos de filosofía, porque en este caso no es tanto lo que se desarrolla en términos filosóficos, aunque sí, pero digo, uno va a ir de la mano del otro y esta vez impulsado por el pensamiento, digamos, el desarrollo de las ciencias duras más que de la filosofía. Pero también es importante la recuperación del pensamiento aristotélico, platónico, ¿sí? De los clásicos pensadores de la antigüedad greco-romana, como así también todos los desarrollos que había tenido en el ámbito científico esas civilizaciones y que durante la Edad Media habían recibido un parate, ¿sí? Que se habían desarrollado sí más bien en el espacio musulmán que en el espacio cristiano. Además de esto tenemos otra tradición que va a colaborar y que va a colaborar con que el desarrollo científico se dé en estos tres espacios y no en el resto de los territorios. Y que esa es una herencia sí medieval y no antigua, que es el desarrollo de las universidades. Aunque muchos de los que protagonizaron esta revolución científica no tenían vinculación con la universidad, el desarrollo de ese tipo de espacios estimuló en gran parte, en gran medida, este tipo de pensamiento. Y cuando hablamos de revolución científica, por lo menos, por supuesto, tenemos que nombrar algunos nombres propios muy importantes, como lo es Galileo Galilei, pero dos que van a revolucionar, básicamente, y que eso es sobre lo que ustedes van a tener que profundizar un poquito, que es René Descartes, ¿sí? La lógica cartesiana que se va a imponer desde entonces, y Isaac Newton, que va a imponer las nuevas leyes es decir, a través de la demostración de leyes científicas, va a imponer el nuevo modelo científico, que es, podríamos decir, el modelo moderno de la ciencia, o de la ciencia de la modernidad, ¿sí? Sobre la base de ese modelo científico estructurado en torno a las leyes de la naturaleza que describe, explica y organiza Isaac Newton, es sobre el que se va a organizar todo el pensamiento científico, no solo de las ciencias duras o las ciencias naturales, sino también al que después las ciencias sociales van a tender a acoplarse, porque van a tener
que hacerlo, ¿sí? Pero eso lo van a profundizar ustedes en el trabajo práctico. Espero que haya sido bastante claro, pese a los enredos, ¿sí? Yo es la tercera clase seguida que grabo, entonces estoy un poco trabado, pero espero haber sido claro. Igualmente les voy a subir los textos y después continuaremos con otro teórico. Bueno, cuídense mucho y me estarán viendo ustedes en el próximo teórico. Adiós.